Bueno, vamos a seguir con el martirio chino. Vamos a la última de composición, composición 4. No era mentira, que es más agradable de ver que la anterior. No era ninguna trampa. Vamos a empezar viendo un poquito de composición en la pintura. Sobre todo, pues para ver qué buscaron aquellos pintores, aquellos maestros de estas técnicas. Y entender, pues eso, qué iban persiguiendo. Más que cómo lo hicieron, más que el cómo, el qué estaban buscando y el por qué buscaban esa estética o buscaban esos mensajes. Bueno, aquí tenemos una muestra de lo que sería un diseño visual impactante. Trata un tema entendido por todos, es decir, identificar el mensaje de esta imagen no nos va a costar. El título pues lo centra bastante en la mitología, la muerte de Atala. Vemos que hay unos textos escritos en la cueva, en la pared de la cueva hay unos textos escritos que, como os decía, si vais a un museo a ver el cuadro, veréis que todo el mundo se acerca a ver si eso se puede leer. Fijaos cómo está estratégicamente emplazada la cruz en ese tono más claro que hay arriba. Hay como una especie de perspectiva desde la cueva ascendente hacia ese punto de fuga que sería el punto de luz, y ahí se ha emplazado el símbolo, la simbología del cristianismo, de la muerte, del sufrimiento, que es la cruz. Después el sujeto, si os fijáis, alberga el tono más claro. Se ha resaltado mucho la protagonista, Atala, mediante la aplicación, mediante que tenga ese tono más claro en ella. La figura del monje también es simbolismo, también es simbólica. Y luego se ha hecho un uso muy prudente del color rojo. El color rojo, que es el preferido por los pintores para hacer fulcros, para reconducir la atención del espectador dentro de la imagen, pues se ha aplicado en unos frutos que se ven ahí arriba cerca de la cruz, y aquí abajo en el paño que lleva el amante o la pareja de Atala. El objetivo de ver esta proyección es estimularos visualmente, es decir, aquí no vais a sacar grandes visiones ni grandes conceptos, pero sí una estimulación visual bastante sana. Vais a entender muy bien lo de aquellos campos de profundidad que tiene la imagen, aquellos planos que nos llevan hacia el infinito, y vamos a ver obra pictórica bastante elegida pues por valores creativos o por valores que resaltan a primera vista. No hace falta memorizar, no hace falta análisis, yo os iré comentando un poquito por encima si veo alguna cosa. Y lo que quiero que veáis pues es eso, qué quieren transmitiros, qué quieren comunicar. El cómo ya os digo que no es importante, pero bueno, si además os da para ver el cómo, mejor. Y esto hace un poco de incidencia en lo que os contaba antes del arte, de lo cruel que es, ¿no? De un estilo que madura y que empieza a dar obras bellas, completas, complejas, y de repente cambia completamente de tendencia, y eso ya se supone que nunca más vale, ya el impresionismo ya no vale. O sea, ya no vale, no sé. A mí me resulta muy cruel esto. Pues hay cosas muy bonitas, oye. Bueno, quiero que empecéis a ver los valores primarios de las imágenes. ¿Vemos escala? Vemos escala porque hay figura humana, y a la vez figura humana nos está dimensionando el tamaño de las ruinas, el tamaño de los árboles. Es decir, estoy viendo un valor de escala. Pero no, a lo mejor no es lo primero que veo. Si supierais ya bastante de fotografía, estaríais evaluando más el impacto visual. Es decir, hay una atmósfera en el cuadro, ¿verdad? Que hay una atmósfera opresiva. Ese juego del amarillo, el anaranjado y el negro está creando una atmósfera que está presente. Está creando una sensación de drama, de misterio en torno a la obra. Bueno, esto es pintura prerrafaelita, esa vuelta que os decía a los conocimientos del Renacimiento, que es donde más se han aproximado, creo yo, los pintores más recientemente a la armonía, los valores de la armonía. Si miráis obra de Alma Tadema o de otros pintores, Bouguereau, por ejemplo, veréis que se están esforzando en recuperar el valor de la armonía. Y estoy seguro que no os va a dejar indiferentes, que vais a descubrir pues una belleza que a lo mejor hasta ahora la tenéis un poquito apartada. He escogido el impresionismo primero porque es uno de los estilos más maduros en el tiempo, dura en el tiempo mucho más que cualquier otro de los recientes. Hay mucha obra paisajista, naturalista, de la que podemos hacer nosotros en fotografía. De hecho, me haría falta a lo mejor un cargador para que no se cortara esto en algún momento.
Pues porque el pintor impresionista pinta del natural muchas veces, es decir, que va al campo con un caballete, como vamos nosotros con nuestra cámara, y se posiciona y empieza a pintar del natural. Entonces hay unos ciertos vínculos con nuestra forma de trabajar. Están trabajando sobre todo en las horas centrales del día. El impresionista va pues a las 11 de la mañana, 10:30, 11 de la mañana, con el sol casi siempre a la espalda, porque está buscando la máxima expresión del color. La forma al impresionista le da igual, la desvae, digamos que la diluye, la difumina, y lo que sí que está buscando es la máxima expresividad del color. Está buscando pues que el color se manifieste con la máxima pureza. Veréis que hay alguna obra puntual que no, pero en general es así. Luego pues hay una cantidad de autores tremendo, algunos pues muy conocidos, pues seguro que de Van Gogh habéis oído hablar todos, seguro, y de la mayoría de ellos, porque son pues muy renombrados. Pero bueno, cuando uno estudia sus vidas y descubre pues qué han hecho y cuándo lo han hecho y cómo lo han hecho, pues ve también injusticias, porque cuando estudias la obra de Sorolla ves que la obra de Sorolla puede ser mucho más innovadora que la de Van Gogh en su tiempo y que sin embargo queda injustamente olvidado o apartado. ¿Por qué? Pues quizá porque Sorolla no viaja. Sorolla pues siempre ha pintado en España, con costumbres. Además, parte de su vida se centra aquí en la costa mediterránea, en la costa entre Alicante y Valencia, entre Javea y Valencia, porque no mantiene mucho contacto con autores extranjeros, porque no, bueno, porque se queda al margen de algunas cosas, quizá. Pero realmente, bueno, digamos que el tiempo sí que sabe hacer justicia. Simplemente contemplar las obras, veis que hay mucha naturaleza, mucho paisaje. Este es el cuadro de Monet que da nombre a la corriente. Si veis el título, Impression sur le Levant, de impresión surge, que significa amanecer, surge impresionismo. Y digamos que el cuadro es un ejemplo paradigmático de luz emergente, de luz que se irradia desde dentro del cuadro hacia afuera. ¿Veis? Aquí es una de esas obras que se aparta un poco de lo dicho. Aquí hay luces arrojadas, esto no es mediodía, esto es por el atardecer, son luces sombras muy largas, una dominante cálida de luz, pero en general no es así. Fijaos la reflexión de que el pintor sabe todo lo que ha puesto en el cuadro, no es como la foto. Tú puedes hacer una foto y luego en casa decir, mira, había un gusanito aquí pequeño. Esto al pintor no le pasa. Pues el pintor ha tenido que pintar el gusanito, ha tenido que coger la paleta y darle color entonces es muy consciente de todo lo que aparece en su encuadre. En este caso veis que hay dos figuritas ahí debajo del arco. Escala de nuevo. ¿Es casual? Sin esas figuritas no se puede dimensionar el arco. Si las pinta más altas, si las pinta de 20 centímetros de alta, resulta que el arco es ridículo, es pequeñito. Si se sube uno encima del otro se da con la cabeza en el techo. Está dimensionando el paisaje y está ofreciendo un paisaje mucho más amplio a costa de reducir el tamaño humano, la figura humana. Cuanto más pequeña sea el ser humano en el paisaje, más grande es el paisaje. ¿Veis? Esto sí que sería una obra más pintada a mediodía. Está un poquito contrastada además, digamos que en el cuadro original no hay esos negros, siempre hay detalle en las sombras y hay muy poquitas sombras porque se pinta casi siempre con el sol a la espalda. Pero bueno, veis pues el posicionamiento de los ejes, de estos dos ejes que marcaría el ciprés lejano o el árbol lejano y este chopo que hay aquí delante, que hacen como una especie de enmarcado a la vez en la imagen. El cielo, en vez de quedar vacío de nubes, este cielo azul que sería pues tendría mucha presencia visual y no tendría información, pues se ha completado con nubes. Como yo sé que estos cuadros no se hacían en un día, se hacían en varios días, o ha elegido el día de las nubes para completar el cielo, o simplemente ha recreado esas nubes. Bueno, aquí se ve muy claramente lo poco importante que es la forma. Esta foto me la baja muy baja resolución, pero básicamente lo que es el concepto se ve igual. Y a uno se le pisa en una foto y le da un infarto. Y con este tipo de obras pues se sigue apreciando muy bien todo. Pero veis el concepto de primer plano. En este caso es estable, es una línea horizontal, el eje horizontal. Luego los ejes, bueno, hay uno que está casi centrado, que no llega a estar centrado. Pero esto en fotografía, pues ya no podríamos hacer una doble página con este cuadro, por ejemplo. Ya el árbol ese pequeñito que hay ahí, pues se cortaría muy malamente. ¿Veis? Estos son distintos planos de profundidad. El primero con las flores mezcladas, el segundo con el prado y las figuras humanas, y el tercero con el bosque detrás. Y es una composición muy estable, muy lineal, muy basado en líneas horizontales. Aquí vemos más dinamismo. Empezamos ya a crear líneas oblicuas, líneas diagonales. De nuevo la profundidad se gana con el color, la forma está desvaída,
Pero esas diagonales lo que están mostrando ya es esa intencionalidad de más dinamismo, de que el cuadro no sea tan estático. Bueno, ya veis, escenas que, además, si os fijáis bien, esos resultados con la cámara trepidada se pueden conseguir cosas muy parecidas en fotografía, esas expresiones pictóricas. Esto sería un paradigma de profundidad. Aquí podemos contar hasta 11 planos. Si empezamos con el prado verde, campo de amapolas, casas, árboles, prado siguiente, árboles, prado siguiente, y vemos también esa perspectiva atmosférica, como nos informa pues que en la distancia los tonos se aclaran, ¿os acordáis? El contraste disminuye, la definición es menor, y todo esto nos da una información al cerebro de que aquello está pues mucho más lejos y que hay atmósfera por en medio. Bueno, pues ahora llega el momento de darle un poco al cerebro. Es bonito, sí. Vamos a ver más allá del bonito. Y vamos a fijarnos en el horizonte, ¿vale? Venga. ¿Qué le ha pasado a este horizonte? Resulta que Sorolla se fue un día a la playa que estaba todo inclinado. Se ve que ese día la Tierra rotaba más rápido de lo normal. O puso el caballete mal. A lo mejor puso el caballete mal y el tío cogió la regla y dijo, ¿qué pasa aquí? El nivel no da. Ir pensando por qué ese horizonte está inclinado. La explicación, si me la vais a dar uno a uno, iba a ser correcta, que si buscaba dinamismo, que si no sé qué, que si intentaba alinear no sé qué, vale. Pero va a ser el conjunto de ambigüedades el que nos dé la respuesta. Es decir, no es tan fácil como que me contestéis a esta. ¿Por qué corta el barco? En la parte izquierda. ¿Se le quedó pequeño el lienzo? Es que no hacía boceto este tío. Si los pintores hacían un boceto a lápiz, ¿no? Decía, bueno, esto llega hasta aquí. Le han cortado un cacho de lienzo. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué Sorolla corta el barco? Esto no había pasado nunca antes en fotografía. ¿Quién ha cortado una virgen con el niño en brazos ahí? Nadie cortaba las cosas. Buscaba un tío, un lienzo grande, hacía un bocetico así, aunque fuera malamente, de hasta que llega el brazo y se me queda un cachito respetable, y ahí nadie cortaba nada. Y de nuevo, esta mano tan extremadamente colocada en el borde y aquel buey cortado, ¿tendrán algo que decir? No lo sé. Bonitos son, los cuadros. Bueno, fíjate qué cuadro más fotográfico. Pero según lo que hemos visto de composición, el camino no saca del encuadre. El camino es un punto de salida brutal del encuadre. En vez de inclinarse hacia allá y meternos hacia el cuadro, nos está sacando del cuadro. No lo podía haber cambiado. No se podía haber puesto en otro sitio, que se viera otra vista con el caminito en horizontal a lo mejor. Estos claroscuros me gustan mucho de Sorolla, porque demuestran que dominaba muchas cosas, como todos los pintores. No necesitaban demostrarlo. Pero bueno, hay algunos que se esfuerzan en demostrarlo. Pintó escenas típicas como la recogida de la uva y cómo hacían las pasas y las empaquetaban para comercializarlas en los riuraus. Fijaos qué bonitas dominantes de color. Aquello que hablábamos de color, de que cuando tu foto se vea en pequeñito, en miniatura, por lo menos tenga ese valor, no sea una foto gris, ahí oscura, triste, ¿no? Que, bueno, pues que tenga ese valor también puede ser interesante. Fijaos en la porción de cielo que tiene la foto de la derecha. No es una porción ridícula de cielo. Cuando Sorolla marca ahí 1,5 centímetros de cielo, no lo podía haber dejado fuera y haber dicho, bueno, pues todo mar, oye, todo mar, o más cielo. ¿Por qué sale tan poquito cielo? Ya vamos sumando cositas ahí. A ver si es que resulta que era más tonto lo que pensamos. No ha cortado el sombrero. Claro, uno va leyendo y dice, pues esto es de sus últimos cuadros, pues habrá quedado ciego. No se quedó ciego, el tío veía hasta el final. Y esa inclinación de las figuras, esta es la pista más grande que vais a encontrar. ¿Veis las figuras inclinadas? ¿Y eso qué es? Pregunto yo, ¿no sería el efecto que tendríamos con un objetivo angular si hiciéramos la foto desde un balconcito? Por eso no sale cielo. Pero el angular no da esa inclinación cuando te subes y haces la foto.
Sorolla es el primer pintor que pinta como un fotógrafo. Y su aportación a la pintura son todos los errores y todas las ambigüedades que comete el fotógrafo. En eso basa Sorolla su éxito en un momento en el que la fotografía existe. Pero muy pocos autores, por ejemplo Monet, también lo hace. También corta figuras así que están mirando al borde del cuadro y le cae aquí el corte final, el extremo de la foto, y dices, bueno, ¿y qué pasa? ¿Que no había más cosas para sacar aquí? Pues esto es el lenguaje fotográfico. Esta es nuestra aportación al arte. Cielos que se caen, cachito que no sabemos explicar, manos cortadas, figuras inclinadas. Esto es el lenguaje fotográfico. Si es que es verdad. Es verdad. Claro, yo cuando vi esto, primero me pregunté, el mundo está tonto. O sea, yo he leído de Sorolla libros, bueno, en mi casa puedo tener pilas de libros de Sorolla. Nunca he leído que Sorolla pintara fotos. Pero claramente, vamos, el que piense que no, que nos rebata, que nos diga, que nos ilumine. Porque yo he llegado a esa convicción. Que todo eso son fotos casuales, son instantáneas, que luego descubres, ¡hala, qué poco cielo he dejado! ¡Hostia, le he cortado la mano a mi tía! Si aquí el sombrero, me he cargado el sombrero de la prima Juliana. Pues todo esto es un lenguaje fotográfico. Tampoco saben los investigadores de Sorolla, después de leer 20 libros que ninguno ya ha dicho, si os fijáis, esto es lo que pasó. ¿Cómo nos vamos a fiar de lo que...? Esa es mi reflexión. ¿De dónde aprendo yo? Si después de leerme 20 libros de Sorolla, pensando un rato, sacan más conclusiones que datos que te dan. Bueno, cosas curiosas. Pero vamos, el que piense que no es así, pues que lo reflexione luego, porque que busque fotos en internet y le dé unas cuantas vueltas. Lo que está claro es que Sorolla, el dominio de la luz, el manejo de la luz, del color, de la perspectiva, es fabuloso, asombroso. Quizás si tuviéramos que pensar en un pintor de la luz mediterránea, sería Sorolla. Fijaos qué ejercicio primario de perspectiva. O sea, que el valor que más nos llama la atención es esa perspectiva, esas líneas que confluyen hacia el fondo, ese tono más claro que recorta la figura. En este caso, el tono más claro no está en la figura principal. Ha servido para recortar al anciano sobre el fondo, para que destaque más que los demás. Bueno, esto ya es para echarse a temblar. Este cuadro es para echarse a temblar. Cuando lo ves en vivo, te puede dar un síndrome de Stendhal. Te puedes caer de rodillas delante del cuadro. El baño de los tullidos, o Triste herencia. Yo lo he leído con dos títulos. Si os fijáis, de nuevo volvemos a la carga con esas cosas. ¿Qué ha pasado con el cielo? Se cortan niños. Hay un niño aquí que se ve como un pastelón aquí blanco, cortado, muy mal cortado. Pues eso, que es el momento, es el mensaje, me da igual la composición, estoy haciendo como si estuviera en una cámara de fotos y cometo esos errores, pues casi infantiles en composición, que a un pintor le debían dar risa, porque un pintor que traza esa raya ahí dice, claro, no es como un fotógrafo, él sí que se está dando cuenta dónde está poniendo el cielo. Este es el cuadro que cambia un poco la obra de Sorolla, después de haber ganado todo lo que se podía ganar en concursos, en premios, en certámenes. Y yo creo que se hace un Sorolla más reflexivo, más a su aire, más libre de presiones y de tener que responder ante su obra, y pinta más libremente, ¿no? Bueno, es un claroscuro que roza casi el tenebrismo de Caravaggio, que lleva, digamos, la paleta al extremo. Este era un ejercicio que hacían los pintores en la Edad Media, remover de su paleta tonos y quedarse con 5 tonos de gris o con 4 tonos de gris y tener que solucionar una pintura sin la posibilidad de gradaciones, teniendo que hacer uso de muy pequeñas gradaciones tonales. En la obra de Van Gogh, pues veréis otra serie de valores, otra serie de abstracciones. Y sobre todo lo que quiero que veáis en Van Gogh, a ver si somos capaces de captarlo, es la influencia de Gauguin. Es decir, de repente va a ser una obra de Van Gogh que os va a parecer sustancialmente distinta a todo lo que hemos visto hasta el momento. Bueno, ya vemos también esta composición en diagonales que se van nivelando hacia el horizonte, pero veis que es el color, el que está marcando aquí las distancias es el color. No hay tonos, es el color el que separa, el que da profundidad. Este es el ejercicio que nos sirve de los impresionistas, cómo dar profundidad a una imagen mediante el color. Para que no lo sepa, pues Van Gogh fue una persona que se formó profundamente, estudió todos los pintores que se pueden estudiar. Se preocupó hasta el final de sus días por formarse, obsesivamente. Aquí hacía poco que habría descubierto seguramente la pintura oriental, que también la estudió y se vio
magníficamente sorprendido por ella, como tantos autores. Ha habido pintores que se han desesperado después de ver toda su obra y de saber que han hecho toda su vida, irse a ver una exposición de pintura oriental y volver diciendo, no he entendido nada. O sea, mi vida no ha servido para nada. No he llegado al final de las cosas. Me he quedado en un estadio intermedio. Esto ha pasado mucho y debe ser traumático, porque un pintor con 70 años no tiene el trazo, no tiene el pulso, no tiene el tiempo para rehacer su obra. Entonces, de ahí la importancia de la formación, desde luego. Bueno, solamente para que las veáis, pero ¿y esto? ¿No habéis notado un cambio salvaje, abismal, de lo que estábamos viendo a esto? Vale, pues retenerlo un momento, porque vamos a Gauguin, con pinturas inspiradas en el Mar del Sur, que es donde él hizo pues pinturas etnográficas de la mayor parte de su vida. ¿No es más esto lo que habéis visto antes? ¿No se parece más a esto que a lo que estábamos viendo? Sí. Y ahora vais a ver lo que pintó Gauguin al lado de Van Gogh. No hay salto de esto a esto. El que lo vea a multiópticas. Esto es Van Gogh, pintado por Gauguin, cuando pintaban juntos en Arles, cuando querían fundar allí una escuela de arte internacional. Que nos ha quedado de herencia, pues esa. Sí. Una pregunta por internet. Lorenzo Flores Rodríguez pregunta qué es el fulcro en pintura. El fulcro en pintura es... Fulcro es una palabra castellana que cuando yo la leí en inglés, que es fulcrum, pensé que, bueno, pues que claro, que esto en castellano no existe. Esto se lo han inventado los extranjeros. Pues mirad en los diccionarios, porque fulcro es una palabra castellana que significa punto de equilibrio, punto de balanza. Se utiliza cuando estás, eso es, este punto sobre el cual la balanza bascula es el fulcro. Y es lo que permite cerrar una composición abierta. Es decir, una vez que recorres una composición, pues imaginaos que fuera como una espiral, y cuando encuentres el punto de salida, de repente hay unos frutitos rojos, un detallito que apunta otra vez hacia el inicio de la espiral. De forma que es lo que permite cerrar la espiral o cerrar la circulación y conseguir redireccionar la atención del espectador de nuevo al principio. Este es el fulcro. Para saber más sobre el fulcro traeré el libro la próxima semana, en la próxima sesión. Es Mastering Composition. Mastering Composition. Es de un autor británico o escocés y define muy bien lo que es el fulcro y cómo aplicarlo. Y luego, si queréis ver obra ya pintada con tratamiento del fulcro, quizá John Constable sea el que mejor, o a mi gusto, más lo aplica, ¿no? Hay un cuadro que es una carreta en un molino, hay un molino, una carreta que está cruzando el río, y bueno, pues cuando sales ya descubres que hay una prenda roja y encima el burrito que dice, y esto tan pequeñito, y otra vez brillantes. Bueno, Renoir y esos efectos temblorosos de movimiento que podemos conseguir con la cámara también, muy sugerentes. Fijaos que yo nunca he sacado una persona en mis fotos de paisaje, nunca. Claro, cuando piensas en la escala, pues claro, no he dimensionado ninguno de mis paisajes. Una conclusión válida. Klimt también podría ser un fotógrafo, un pintor fotógrafo, porque fijaos, esto pues parece que estamos viendo una foto. O esta profundidad hecha con un teleobjetivo, esto es lo que veríamos por unos prismáticos, por un telescopio, por un 300 milímetros. Está comprimiendo la perspectiva y consiguiendo profundidad con el uso del tono y del color. Y esto ya es maravilloso, esto ya es increíble. Increíble. Esto es dimensionar un gran paisaje con dos manchas, que es el cielo y la arena, y unas figuritas pequeñitas ahí que podría haber pintado un niño, porque si os fijáis en las formas de los barcos de las personas, son mosquitas, son figuritas ahí. ¿Pero qué ha hecho? Pues nos ha mostrado pues 1 kilómetro de playa. Nos ha podido dimensionar un paisaje enorme solamente con unas manchitas negras. Tú quitas el negro de la foto y desaparecen los barcos, desaparecen las personas y no sabes ni lo que estás viendo. Puede ser una mancha de café en un mantel. Es decir, la maestría de esto es la simplicidad que llega a obtener el autor para expresar una atmósfera, una sensación, un paisaje con los mínimos elementos. Fijaos en el pico de la montaña que esconde Cézanne detrás de los árboles. Él tuvo que pintar un árbol encima de un pico de una montaña. Esto tuvo que hacerlo de forma muy consciente,
¿Por qué lo hizo? Si tiene un huequecito al lado que se podía ver el pico de la montaña. ¿No quiere que se reconozca el paisaje? ¿No quiere jugar con la fuerza de un triángulo ahí? Pues no lo sé, a mí estas cosas me matan, ¿eh? Me parece mentira, ¿no? Pero son estas cosas las que no me dejan dormir. Me he hecho muy raro. Antes era, no sé, veía las noticias y me quedaban... Ahora son estas tonterías. Bueno, un poco de puntillismo, en fin. Ya veis que la forma no es lo importante, pero que los mensajes os siguen llegando. Es decir, aquellas fotos movidas, pues resulta que movidas y todo, como cuadros, nos puede seguir llegando el mensaje bien. Quizá por eso la técnica está al final de todo, el proceso de evaluación de la imagen. Quizá es mucho más importante el mensaje y todo lo que nos quieren contar. Y por último, ¿qué ha pasado? Está movida. Pues chico, a mí no me importa, porque es más subjetiva aún. Ojo, ojo, que la foto que hemos tirado, vamos a ver qué hemos hecho hasta ahora. Bueno, una cita de Van Gogh. Y pasamos a audiovisual. Sobre nuevas teorías o nuevos acercamientos a la composición.
Bueno, vamos a resumir un poquito así lo que hemos visto también. Me gusta comentar algo porque pasa todo tan rápido que parece que no tenga importancia y tiene mucha. Esas teorías aditivas y sustractivas, casi siempre en mis cursos, esto es una anécdota que me gusta contar. Yo fui a un curso de Tino Soriano hace muchos años, en Zara de la Sierra. Yo iba de ponente, pero bueno, él daba un curso y digo, pues me meto aquí también. Y le voy a decir, cuando una foto no funciona, tienes que añadir algo, es que le falta algo. Entonces, pues busca una persona que lleve un chándal rojo, que se ponga por allí y tal. Y aquello me chocó mucho, porque luego estudiando composición hay otra teoría completamente opuesta, que es la teoría sustractiva. Es posible que tu foto le sobre muchas cosas y por eso no funciona, porque es demasiado compleja. Y a lo mejor con 2 elementos en vez de 8 iría mejor. El caso es que hace poco también, de conferenciante continuo, le voy a decir, hay que buscar la simplicidad. Si algo no está bien en la foto es porque te sobran cosas. Digo, hombre, no me jodas que lo he puesto en el libro ya, estas cosas. Y el ejemplo eras tú. Y, bueno, yo me he dado cuenta que a veces, en fin, que hay teorías que dicen que hay que añadir y hay teorías que dicen que hay que restar y según la evolución del autor, en unos momentos podéis ver unas cosas y en otros otras. Luego también el diagrama en Z puede ser confuso, ese modelo de lectura de la imagen, porque es solamente para mosaicos y texturas, es decir, no es para esquemas de sujeto-fondo, es solamente para fotos muy abstractas en las que nada resalta especialmente y entonces la vemos igual que leemos por comodidad. Pero una foto normal ya hablamos que tenemos una preferencia por evaluar primero el primer plano. La foto siempre se evalúa de abajo hacia arriba, siempre, porque lo que hay abajo nos queda más cerca, es lo que tenemos más próximo. Ahí esperamos nitidez, esperamos definición, esperamos que haya un sujeto importante y luego ya ascendemos hacia el eje que está en el fondo. Tenemos el tema del ratio del rostro, que lo hemos visto ya 2 veces, una con animal y otra con persona. Ya veis que connotaciones más distintas de ver una persona, la figura entera, a ver medio cuerpo, a ver un plano de rodillas, por ejemplo, cortando por las rodillas o cortando por la cintura, o ya solamente ver el busto. Cambia mucho de ver solamente la cabeza de una persona, que tiene vemos los ojos mucho más grandes y tiene unas connotaciones más intelectuales, más de personalidad. Mientras que cuando vemos el físico, el cuerpo, pues estamos viendo, pues oye, pues si tiene la espalda ancha, o en el caso de las mujeres, las curvas, no sé, tenemos otra percepción distinta que es más física, más sexual que no mental. Bueno, y quizá resaltar sobre todo con mucho valor la teoría de los edges. Es una teoría que me acuerdo cuando me la contaba es de Neil Benby, el autor es Neil Benby, que ha estado aquí de conferenciante, y andaba yo acabando el libro de composición cuando se me ocurrió llamarle por teléfono y decirle, oye, cuéntame tu cosa de composición. Ah, pues mira, yo me centro en esto. Esto me ayuda mucho a encontrar las composiciones. Y cuando me lo contó no me lo podía creer, digo, pero esto no puede ser, tío, has inventado algo. Es la primera vez en la historia de la humanidad que alguien hace unas teorías animistas sobre composición. Es decir, no son palitos y flechitas y puñetitas, no. Hay una concepción animista en dónde está el cambio, dónde está la foto, dónde se esconde la composición. Bueno, a mí me pareció increíble. Total que, bueno, le invité, vino a mi casa a hacer fotos y tal, y de paso me contó más sobre su teoría de los edges. Aquí hemos visto los edges geográficos, es decir, dónde acaba un hábitat y empieza otro, dónde acaba el llano y empieza el bosque, dónde acaba el cantil y empieza la montaña, dónde acaba la arena y empieza el mar. Ahí está la foto. Y eso lo han demostrado muchísimos cursos de estos que te ponen en presión, ¿no? Que dicen, venga, sal ya la foto. Y yo digo, mío, aquí no hay foto. Y entonces piensa mi amigo Nilben, a ver, ¿dónde está el río? Allí, en la orilla del río tiene que estar la foto. Efectivamente, un río tiene perspectiva, cambio de dinámico a estático, de todo. Hay líneas, hay elementos, hay cambios. Los límites del tiempo, los edges del tiempo, las estaciones, el día, amanecer, atardecer, que es cuando se producen los cambios de luz más bruscos, tanto en color como en dirección, como en intensidad. Ahí es donde salimos a buscar las fotos. ¿Por qué? Por ese cambio que se va a producir. Digamos que se condensa todo el día ahí. Y del ser. ¿Cuántas veces fotografiamos niños o cachorritos? Nos llaman la atención los pajaritos pequeñitos. Y los muy viejos. ¿Cuántas fotos hemos visto de la India, de los viejos estos arrugados, desdentados, cada cual más viejo, más feo? ¿Por qué no nos llama la atención un ser humano medio? Es que no nos llama la atención. Y ni en animales tampoco. Un león con la melena medio ahí, pues no. O buscamos al mar abuelo y no cicatrices ahí hecho polvo, o un bebé. Pero en la mitad casi nunca nos quedamos. Bueno, seguimos un poquillo. Ya estamos en la recta final del programa. De mi parte,
y vamos a hablar un poco de comentario y evaluación de imágenes. Es decir, todo esto nos ha ido preparando para obtener objetividad sobre nuestra propia obra. Es uno de los problemas que solemos tener. Que cuando enseñamos nuestra obra, pues es muy bonita, es muy buena. Bueno, están los dos extremos. Y en esto también es sexista, es decir, la obra de los chicos siempre es buenísima y es un crack, y la de las chicas pues son más prudentes y dejan margen para el error. Es decir, les da vergüenza muchas veces enseñar fotos, incluso fotos que contrastadamente están bien, pues les da un reparito que no sabemos por qué. El caso es que la objetividad es necesaria para unos y para otros. Es decir, para ellas, para que no piensen que están haciendo ahí cosas que no valen cuando ya tienen un nivel excelente, y para ellos, para que no se echen de más y se estén engañando a sí mismos. Soy un crack, sí, pero no me piden exposiciones. ¿Por qué será? Pues porque a lo mejor eres un crack para ti solo y para tu abuela. El caso es que, como os decía, todos estos conocimientos lo que nos pueden permitir ahora pues es ver las imágenes con otros ojos y evaluarlas de otra forma. No solamente ver, pues, mira el pajarito, qué difícil, yo este pajarito lo he buscado y tal. Hay más cosas en la foto que ver. Esto es algo que debemos hacer los jueces en fotografía de forma muy rápida. Muy rápida. Hay concursos como el Wildlife Photographer que te ves 28.000 fotos en un fin de semana. Esto significa que el tiempo por foto que no se detiene, que tú no paras, es de décimas de segundo o de un segundo, como mucho. Es decir, que es impulsivo el decir sí o no, funciona o no funciona, de forma primaria. Por supuesto, si te quedan dudas, puedes parar y puedes reflexionar, pero claro, si lo haces en las 5 primeras, todo el mundo te mira ya como diciendo, de aquí no salimos. Claro, entonces unas sí y otras no, pero tienes que tener cierta agilidad. Por suerte, hay muchas calificaciones que no hay un tiempo establecido y cada jurado decide cuánto tiempo dedica a evaluar la foto que aparece. No hay mucho escrito sobre este tema, no hay mucho. Por más que he buscado, no he encontrado casi nada. Más que en las calificaciones de FEFI, que sí que me ha servido mucho cómo lo hacen ellos. Y el ver a lo largo de Europa, pues cómo lo hacen en Alemania, cómo lo hacen los finlandeses, cómo lo hacen los escoceses, cómo lo hacen los ingleses, cómo lo hacen los portugueses. Bueno, he puesto una cita de Javier Marzal en su libro Cómo se lee una fotografía, que habla que en el lenguaje fotográfico no hay un alfabeto claro, visual. Que la foto es un conjunto, que no se puede delimitar, que es imposible y que o lo ves como una totalidad o no hay manera. Bueno, pues no es exactamente lo que yo opino, me parece bien, me parece bien. Es decir, la fotografía es cierto que tiene algo holista, algo totalitario, algo pues gestáltico, que cuando lo ves te transmite pues de un vistazo los valores. Es lo que hemos visto en el principio de superioridad pictórica. En muy poco tiempo tú eres capaz de ver un mensaje muy complejo y asimilarlo. Pero es cierto que si no existiera composición, si no existiera el lenguaje visual, no habría mejora en las imágenes. Es decir, que si solo la imagen es un todo, con su mensaje ahí metido y la composición no pesa, yo no estoy de acuerdo. Es decir, ¿qué estamos peleando aquí? Estamos peleando que hay unas imágenes que te impactan y te llenan y otras que no. Y no solo es el mensaje. A veces hemos visto una foto que es un reflejito, ahí, cualquier cosa simple y mínima, y te impacta. Así que yo no estoy del todo de acuerdo. Es decir, es cierto que la apreciación debe ser global, pero luego nos fijamos en cosas y estamos viendo detalles, y estamos viendo enfoque, y estamos viendo otras cosas. Así que yo creo que elementos, eje, distribución espacial, movimiento, todo lo que estamos viendo existe y se aplica. Y cuando se aplica, porque yo lo he aplicado en alguna fase de aprendizaje, lo he aplicado como receta y me ha funcionado. Yo he tenido imágenes premiadas, imágenes valoradas, es decir, que funciona. Has tocado un tema que, bueno, a mí desde luego pienso mucho sobre eso, sobre el mensaje y el lenguaje visual, el mensaje. Y claro, no siempre es, si hablamos de lenguaje, de mensaje, de código, de emisor, de receptor, no siempre es fácil entenderlo. Y desde luego no estamos en la mente del autor. Entonces tampoco sabemos qué es lo que quiere transmitir. Pero yo creo que puede haber un mensaje en cualquier fotografía. Yo creo que sí que puede haberlo. Sí, que no existe una identidad entre lo que pienso yo y lo que piensa el autor de la fotografía, pues a lo mejor existe esa disonancia, ¿no? En efecto, pero muy probablemente. Sí. El mensaje estético casi siempre existe, o el mensaje de momento, siempre hay un mensaje, el de qué va la foto siempre está. Pues es la admiración del fotógrafo por la naturaleza. Pues oye, pues también es válido. Con respecto a esa segunda parte, a esa apreciación, a ver cómo me expreso.
bueno, no sé si compartimos. Es decir, ¿tú piensas que la composición realmente mejora el mensaje? No es que la composición, no lo sé. La verdad es que a lo mejor verdaderamente el fotógrafo no ha pensado tanto en la composición cuando ha hecho la foto, que ha sido, desde luego, la composición mejora la fotografía. El mensaje a lo mejor lo refuerza, pero no ya tanto que la composición mejore el mensaje, sino que yo sí que entiendo que hay un mensaje en la fotografía. Y casi diría que en Sí. cualquier fotografía. Sí. De todas formas, lo que comentas, esa disonancia, digamos, distinta apreciación que tiene el autor y el que tiene el lector de la imagen o el espectador, es una constante en la fotografía, yo creo, y en la pintura. Hay quien, hombre, si el mensaje no es claro, que en pintura sí lo son, en fotografía menos, puede llevar a confusiones, pero siempre pensaremos que el error no puede ser del espectador. O yo como autor siempre pienso eso. O sea, el autor, yo no digo que espectador más tonto, no han visto que esto es de sufrimiento. Pues, chico, lo habrás hecho mal, porque si lo están viendo Eso todos, es. te dicen que eso no, que ahí parece que están los niños jugando, pues te estás equivocando tú. Pero a veces no importa tanto. Sí, pero ahí yo veo una de las claves, quizás. Es decir, cuando verdaderamente no transmite nada, ni sensaciones, ni expresión, ni mensaje, ni emociones, quizás ahí falla algo. Sí, sí. Y si no te llega el mensaje que el autor quería transmitir, está fallando el autor. El autor no ha reforzado bien el mensaje, por supuesto. Lo que no tiene que hacer nunca el juez o el espectador o el amigo que comenta la imagen es entrar en juicios de valor sobre qué quiso el autor decir. Aquí no hay que entrar nunca, esto es el terreno prohibido. Siempre, no sé qué, podemos fallar y nos pueden apedrear. O sea, si un amigo pone ahí una imagen y yo digo, ¿veis? Esta es la imagen ejemplo de la alegría. Y pues es cuando murió mi abuela. Me cago en. O sea, ¿a qué me meto yo a explicar la foto de otro? El qué quiso decir. Yo sí puedo entrar en la subjetividad y decir, esta foto a mí me sugiere la alegría. Pues es del entierro de mi abuela. Pues no te has expresado bien, chato. Ah, ¿y quién me va a decir a mí que estoy en un error? Si es lo que a mí me transmite la imagen. Eso es terreno seguro. Yo pienso, a mí me transmite, yo creo, pero decir, no, aquí lo que quería este hombre es, uy, qué peligro tiene esto. Vamos a ver, yo es que creo que el campo de lo subjetivo aquí es absolutamente fundamental, porque ¿cuántas veces en pintura un pintor ha querido expresar algo que el espectador para nada comprende? En fotografía puede pasar lo mismo. Es que no, yo creo que estamos queriendo ser demasiado objetivos en decir, bueno, el fotógrafo tiene que expresar una cosa y yo tengo que captar exactamente lo que quiero captar, y el fotógrafo tiene que hacerme captar lo que yo quiero captar. No sé si me explico. Perfectamente. Yo creo que lo subjetivo, igual que en la obra pictórica, debe pasar en la obra fotográfica. Sí. O sea, no. Es decir, hay obras muy bien delimitadas por contexto, por título y por concepto, y la ves y sabes de qué va, pues están martirizando a San Esteban. Pues hombre, esto es un drama. Nadie va a decir que es cómico. Pero hay otras obras y otros autores que digamos que dejan abierta margen para que el espectador imagine. Y entonces se deje transmitir, se deje seducir, piense que es un sueño de tal, o una visión de la infancia, y entonces, bueno, pues te deja margen para que tú opines. A eso me refiero, que yo no estoy totalmente de acuerdo en que, oye, el fotógrafo, pues mira, te has expresado mal, o no has captado bien lo que querías captar. No, yo creo que puede estar equivocado el espectador y el fotógrafo no estar equivocado. Yo como es que autor el sí fotógrafo a lo mejor ha tenido una sensación. Yo creo que el campo de la subjetividad aquí es fundamental. Sí. Y como en la pintura, es que es exactamente igual que en la pintura. Sí, pero a mí me preocuparía que si he querido, no sé, imagínate que tú eres Picasso y me enseñas el Guernica y te digo, ay, qué tranquilidad. Hostia, están muriendo ahí miles de seres vivos, tú, hay caballos despedazados volando por los aires. Sí, en parte. Entonces me ahí, preocuparía, sí. diría, joder, no conecto yo con mi público. Sí, estoy de acuerdo. Sí, el que cada uno pueda evidentemente, sacar su impresión, esto es muy bonito. Hay Sí. fotos que quedan abiertas, incluso por título, que juegan ahí en el campo de nadie, para que tú puedas también No, aportar. además, yo creo que hay obra pictórica, igual que habrá obra fotográfica. Sé menos en eso, evidentemente tú sabrás muchísimo más, que yo creo que lo que abre es ese campo a la interpretación del propio espectador. En la obra pictórica, tú también lo sabes perfectamente, hay autores que lo que abren es su obra al debate.
Eso es. precisamente. Eso. Fíjate precisamente el último punto. Expresar con subjetividad clara sus opiniones. Es decir, no hacer dogmas de lo que tenemos que hacer es expresarnos siempre. No, no, no. Esto no es así. Cada uno que haga lo que quiera. O sea, de hecho, lo más difícil de exponer composición es intentar no influenciar a todo el mundo a que todos hagamos lo mismo. Es decir, el problema que tienen las reglas es precisamente esto. La forma de dar composición, pues dándole muchas vueltas, es vamos a ver de qué forma aprendemos todos sin que tú dejes de hacer lo que hacías, sin que tú dejes de hacer lo que hacías y sin que tú dejes de hacer lo que hacías. Simplemente que te aporte algo. Pero como defendamos cosas así de dogmáticas, acabaremos todos haciendo lo mismo y empobreciendo la fotografía. Quiero comentar una cosa sobre esto que viene al caso. Diferenciar entre lo que sería el arte subjetivo y el arte objetivo, que es algo que creo que se nos escapa. Yo lo leí de un tal Gurdjieff por ahí que decía que había una cosa que era el arte objetivo, pero que ya no existía, que hoy en día no hay nadie que sea artista. Esto es una cosa como muy radical, ¿no? Entonces este arte objetivo se refería pues a otro tipo de arte. Las pirámides, o hablábamos antes de los sumerios, entonces tenían una manera de construir arquitectónicamente que tú entrabas en una cúpula y todo el que entraba ahí se le saltaban las lágrimas. Entonces eso es como llegar a una objetividad, pero el problema es que yo creo que estamos muy perdidos. O sea, aquí la composición es fundamental, pero no la controlamos. Creo que aquí estamos dando 4 bocetos, pero que esto es una cosa, como tú dices, de 15, 20 años y hasta el final de tus días. Entonces creo que estamos muy limitados, y de hecho pues pienso eso, que habría que profundizar mucho más en todo esto para llegar a una objetividad. Es decir, yo hago esta cosa y esto a todo el mundo le supone lo mismo, y pasaría lo mismo con los concursos, habría objetividad. No sé si en los concursos de pintura pasará lo mismo que en los de fotografía, pero creo que es todo demasiado subjetivo. Bueno, hay cosas que comparto y mi pregunta es si en qué momento perdimos el conocimiento, porque había mucho conocimiento sobre arte, sobre pintura, sobre composición, y ahora nos toca rescatarlo con pinzas de aquí. Hace 4 o 5 años, cuando estaba yo estudiando estas cosas, de la sección áurea no podías hablar. Nadie había oído hablar de la sección áurea. Curioso. De ejes no se podía hablar. Y bueno, y del espacio era Battlestar Galactica y cosas de estas, porque no había más. Ni siquiera podías hablar de composición, porque era todo técnica, qué objetivo da más. Entonces, en algún momento hemos perdido ese conocimiento y lo hemos tenido que rescatar muy malamente, y seguro que en el camino han quedado de cosas tremendas. En lo que no estoy del todo de acuerdo es en esa subjetividad llevada al extremo del jurado. Es decir, yo lo que sí me he dado cuenta en un concurso, en un certamen, en unas calificaciones, es que las 10 mejores obras siempre están ahí al final. Que la tercera era la primera, que la primera era la cuarta, y que, bien, ahí podemos encontrar que la mayoría no esté de acuerdo. Pero finalmente, ¿sabes? Mira, las calificaciones de FEFI se valora de 0 a 100. Fíjate qué difícil sería apartarse de la media. Pues oyes, la calificación cada uno la emite sin que el otro sepa, ¿no? 92, 94, 93, 95. Joder, pero ¿cómo se puede afinar tanto? Si nadie sabía lo que votaba el otro, ¿por qué no ha votado uno 12? ¿Pero Pues, es de una forma intuitiva o es basado en unos parámetros? No, cada juez es cada juez. Unos no tienen formación de jurado y son solamente fotógrafos premiados. Pero yo creo que el impacto visual, que es lo que estamos defendiendo aquí, que es todo más universal de lo que creemos. O sea, el lenguaje de la imagen es universal. Lo entendemos todo, lo comprendemos todos, y cuando ves, como decías tú, una foto de saltarse las lágrimas o una arquitectura, eso está definido. Eso se llama síndrome de Stendhal. Y existe, y le pasa a las personas que se admiran con el arte y que de repente te embarga, hay una sensación que te tienes que poner de rodillas, te saltan las lágrimas y no sabes ni qué te está pasando. Y eso sucede. Y le sucede a mucha gente en el mismo sitio, y será por algo, claro. Pero, es decir, algo nos quedará de objetividad. Sí. Pero está muy bien la apreciación, desde luego. Muy bien, gracias. Una mínima cosa. Es que me ha venido a la cabeza antes, José Carlos me estaba enseñando unas fotos de los antiguos abrigos de arte rupestre del Pla de Petracos, sí, que tú también conoces. Sí. Entonces, fíjate la diferencia entre el arte rupestre levantino del Neolítico con simbólico, lo que se hace, absolutamente realista. Bueno, además muy compositivo, sí. Muy perfeccionista, y en cambio la evolución al arte esquemático, o el anterior, el arte macroesquemático. Te digo con esto que desde los orígenes pictóricos del ser humano
ya hay esa diferencia y esa evolución a la subjetividad que nos indica, por ejemplo, el arte esquemático del tercer milenio antes de Cristo, que hacían figuras muy parecidas o intentaban a lo mejor expresar escenas de vida cotidiana, pero de una forma que dejaba la interpretación al espectador. Y es lo que nos pasa incluso a los investigadores actuales, que el arte levantino, que tú sé que conoces perfectamente, interpretas lo que quiere expresar el pintor, y en cambio, un milenio después, pues se da esa subjetividad, qué significan esos oliformes, esos oculados. Sí, pero yo creo que tiene una explicación. Es decir, la entrada en simbología significa que hay personas iniciadas que son capaces de entenderla. Es decir, hay personas que pueden transmitir la cultura del encriptamiento, de la simbología, a otras personas que la entiendan y la signifiquen para los demás. Y entonces, pues se forma, digamos, una casta aparte, que es las personas que pintan lo que los demás no entienden, pero que tiene un significado, pues como la espiral y el infinito. Por ejemplo, las cosas que nunca acaban, que son ciclos y ciclos tras ciclos, la vida. Yo sí lo entiendo, vamos, yo llego a entenderlo. Hay cosas fascinantes, por ejemplo, la media luna, como los indios utilizaban la media luna, pero les llegó de España, y a España llegó desde los árabes. Y los caballos se marcaban con la media luna porque los árabes lo trajeron a España, y de España llegamos a América y llevamos caballos con la media luna, y ellos lo adoptaron y pasó a ser suya la media luna. Pero no existía la media luna en la cultura tribal india. Pero el estudio de la simbología pues es fascinante, claro. El saber qué significa una V, la V de hembra, de femenino, de receptáculo, pues estudiar simbología pues es bonito también, claro. Y expresarse en simbología significa pues que habrá un pequeño grupo de personas que entenderán aquello y otro gran grupo que no lo entenderán, que tendrán que iniciarse en eso. Claro, en definitiva es lo que antes apuntaba José Carlos, que la relación pintor-fotógrafo espectador es un tanto complicada subjetiva, o subjetiva. Hay campo para eso, sí. O subjetiva. Sí. Yo hay autores más veo nítidos el tema menos complicado. Sí, complejo, sí. Bueno, de hecho quería añadir antes un apunte que me ha venido a la cabeza. Es decir, la película de Ciudadano Kane de Orson Welles es una película desconcertante. A mí me lo parece. Y pasas toda la película en una situación y te preguntas qué es lo que... No tienes más remedio que preguntártelo cuando él va en búsqueda de esa palabra de Rosebud, qué significa, y al final acaba la película y te deja en una posición que todavía no sabes responder toda esa serie de preguntas. Por lo menos a mí me pasa, ¿no? Pero el caso que sucede, es decir, te intranquiliza. Eso digamos que es universal, bastante universal. El cómo, el por qué, el de qué manera, y quizá ahí es donde estriban los detalles, pero... No, ciertamente ya digo, hay autores que juegan en lo subjetivo y autores que juegan más en lo documental, en lo real. De hecho, ya hemos visto esos tres niveles de expresión: el abstracto, el simbólico y el real. Bueno, lo primero que digamos que deberíamos hacer cuando nos enfrentamos a una imagen para evaluarla es la apreciación global. Esa apreciación de las que nos hablaba Rafael Marzal en su cita, de ese impacto primero que te da la imagen, y de ahí sacas un montón de información y por lo menos sabes si te gusta o no te gusta, te va de tranquilidad y de sosiego o no, o va de todo lo contrario. Sobre todo yo os digo que lo que nos vamos a plantear al principio son cosas globales sobre la imagen. Vamos a coger un ejemplo al azar, esta foto que no la tenemos muy vista, porque hay algunas que han salido 3 o 4 veces, esta no, y vamos a hacer algunas apreciaciones sobre ella. Acaba de aparecer, pues ya la veis. Vamos a ver qué título tiene la imagen, si lo tiene, y si se adecua a la obra y la completa y me centra un poquito más. Vamos a ver el impacto visual, que ahí entra vuestra subjetividad de espectadores, y el centro de interés, donde está colocado. Vamos a ver el mensaje de la obra, los recursos narrativos. Bueno, vamos a avanzar porque todo esto lo vamos a ver paso a paso. Bueno, como no tiene título, o yo sí lo sé, pero no os lo voy a decir, podemos hacer el ejercicio de pensarla. Imaginaos que es una foto vuestra. Hay alguien que dirá, yo nunca haría esta foto. Claro, vale. Pero imaginaos que os ha salido por error. Os ha tocado en la tarjeta. Pues tratad de pensar un título. Esto es interesante. Podemos encontrar sugerencias o relación entre un desperezo, un estiramiento, una danza o trance, es decir, un momento detenido de una danza o de un trance. Se sugiere la relación con la naturaleza, pues porque el fondo es un bosque,
porque la piel está tratada con barro, parece, o aparece así manchada. Preguntas que me surgen si viera esta imagen objetivamente y no sé qué es mía. ¿Forma parte de una serie? Yo preguntaría si forma parte de una serie. ¿Está expresando algo en un conjunto de imágenes? Y luego, ¿qué expresa el mensaje? ¿El mensaje en general de qué va? ¿Es alegría, amor, dulzura? No. Yo diría que es algo dramático. No sé, me da la sensación, por la luz, por la composición, de que es algo más dramático. Yo diría, aquí hay un mensaje oculto que no soy capaz de ver. Realmente la imagen sí pertenece a una serie que es sobre mitología, la mujer en la mitología. Se busca que represente a Eris, la discordia, no mediante representación clásica, es decir, no se ha visto pintura porque Eris aparece ahí cascándole a todo el mundo, porque desata los conflictos, las guerras, agita la égida, despierta los ánimos en el campo de batalla. Estas son las connotaciones que tiene Eris, discordia. Y esto es un poco de dónde procede la mitología. Bueno, pues se hizo con esta intención. Por supuesto, no habrá coincidido con el título de nadie, pero ahora con un título, Eris la discordia, puedes centrar mucho más el mensaje. Y si es otro todavía más centrador, más conciso y más concreto, nos centraremos más. Impacto visual, como hemos visto, tiene la subjetividad del espectador, a unos les parecerá más y a otros menos. Quien esté haciendo todo el día fotos de modelos retozando en el barro y chillando al aire, pues le parecerá menos impactante. Y quien haga mariposas y flores y de repente ve esto, pues dirá, Dios mío, ¿qué le está pasando a esta mujer? Buscaremos el centro de interés y nos preguntaremos sobre él. Entonces, la pregunta es, ¿me impacta? La primera pregunta como espectador o como jurado sería, ¿me impacta? Si me impacta, el fotógrafo ya ha conseguido algo. Ya ha captado mi atención, ya ha despertado mi curiosidad, ya la valoraré bastante positivamente. Si no me impacta, pues pasará más desapercibida y obtendrá una puntuación media. ¿Y el por qué? Encontrar en mi cabeza el por qué me impacta. ¿Es la pose lo que me impacta? ¿Es el gesto lo que me impacta? ¿Es la luz? Aislar lo que me impacta. ¿Por qué? Porque este ejercicio es válido para mis fotos. Cuando yo salga a hacer fotos, sabré lo que me impacta en mi encuadre también. Podré hacer esa valoración objetiva ya sabiendo lo que me gusta a mí. Digamos que también me permite descubrirme yo a mí qué me gusta y qué no me gusta. ¿Ocupa el centro de interés buena parte de la imagen? Hombre, si el centro de interés es la mujer de ahí, pues sí que ocupa bastante de la imagen. Va a ser difícil reencuadrar mucho la imagen. Permite un pequeñito reencuadre. Mensaje de la obra, recursos narrativos, simbología. Bueno, pues entraría dentro del retrato, es decir, hay una descripción física, vemos cómo es la chica, cómo tiene el vientre, los brazos, la cabeza, el pecho, y de la personalidad también, es decir, está mostrando pues esa facilidad para entrar en trance o ese poder oculto que tiene, que está invocando, no sé, algo oculto que hay ahí, pero como se ve lo físico y lo que no es físico, estamos ya entre la prosopografía y la etopeya, estamos en el retrato, que une las dos. Sobre la ubicación de la escena, pues está en un bosque, de ahí esa explicación que os he dado de relación con la naturaleza, porque hay una topografía en el fondo. Está deshumanizada la modelo, está dramatizada la figura, y lo podemos ver, la piel tiene barro que está agrietado, el gesto, quizá el impacto visual que la mayoría pueda apreciar venga de aquí, también de la luz. Hay un momento atmosférico en el fondo, que es la niebla, hay un momento de luz, la luz es dramática. ¿Por qué? Primero porque es dura, su calidad es dura, es una fuente de luz pequeña que ha hecho sombras duras. La dirección es lateral nadir, viene de abajo y de un lado. Y en el color es donde nos encontramos un contraste de color. Hay un contraste de luz y un contraste de color. El contraste de calidad de luz está entre el fondo y el sujeto tiene luz dura, el fondo tiene luz suave, y el contraste de color proviene de que el cuerpo tiene una luz cálida y el fondo tiene una luz fría. Este contraste también puede darnos impacto visual. Probablemente parte del impacto visual proceden de esas sombras duras y de esa diferencia con el fondo. Tenemos también momento de acción o de comportamiento mediante la pose, y si nos fijamos mucho, pues en el fondo hay un momento biológico también en los árboles. Nivel de expresión, desde luego simbólico. Aquí hay algo oculto que se expresa en la imagen y que yo no soy capaz de entender. Hay, no sé, un magnetismo, una fuerza, hay algo ahí oculto, seguramente esté pasando algo en algún lugar a causa de que esta mujer está así. Respecto a la forma, digamos que se basa en un triángulo invertido y en el movimiento. Ella está en movimiento, es un momento detenido.
El eje se trazaría desde aquí. Pesa mucho más esta parte porque el esquema tonal es de luz y esta parte de las sombras es muy llamativa, pesa mucho en la imagen. Tratad también de verla como miniatura, de verla como una forma desvaída y os ayudará. El sujeto alberga el tono más claro, no hay eje horizontal. Digamos que estamos analizando la imagen, entendiéndola. El sujeto con relación al fondo hay profundidad, porque el sujeto está en primer plano, el fondo está más desenfocado a cierta distancia. Hay una perspectiva atmosférica, el fondo está más desvaído y el primer plano está más nítido y más contrastado. Ahí veis un poco la forma de este triángulo invertido en el que se basa la imagen. Podríamos abrir un poquito más la base, pero básicamente, si unimos la figura, en síntesis, lo que debemos ver es un triángulo sobre un patrón de fondo. Ese sería la síntesis. Bueno, resaltar sobre todo lo que transmite la imagen. Cuando uno comenta la imagen, lo primero que se fija es lo que te tiene que transmitir. Si te transmite misterio, drama, transformación. Bueno, ahora veremos un poco la forma de analizar una imagen. Esta sería, acabamos de ver la apreciación global, es decir, los valores globales que tiene la imagen, de qué me transmite, de cómo se ha construido, de cómo está elaborada. Y luego haré un segundo análisis, si hay tiempo, o en aquellas obras que se quedan pues en el límite de la excelencia y se recalifican de nuevo, en la que vuelvo a analizar el impacto visual, veo el tratamiento de la imagen, qué tratamiento se le ha dado, la claridad y coyuntura de la imagen y del mensaje, síntesis y análisis. Aquí con tiempo lo podemos hacer. Imprecisiones y ambigüedades, acabado, ruido, qué podemos mejorar, y finalmente la presentación. Es decir, lo último que se evalúa es pues si la obra está bien presentada o la cartulina está arrugada y la foto está hecha polvo y la han pegado mal y se ha roto una esquina y, pues bueno, no ha tenido cuidado al presentarla, o bien pues lo han presentado sobre un passepartout con un foam grueso, en fin, hay una buena presentación porque el autor cree en esa foto. Con respecto al tratamiento de la imagen, yo observo naturalidad, es decir, no hay un retoque apreciable, se ha buscado una cierta naturalidad, aunque hay contraste entre sujeto y fondo desde luego. Yo sospecharía que el fondo es artificial, por esa diferencia de luz, aunque uno se puede llevar un flash al campo perfectamente, pero yo sé que el fondo es artificial porque lo he hecho yo. Y veo, eso sí, lo veréis todos, discordancia de luz entre el sujeto y el fondo. Esto es importante que lo veáis. Hay discordancia de luz, no es la misma luz la del sujeto que la del fondo. Con respecto a la claridad del mensaje, pues es un mensaje confuso que deja libertad a la interpretación, por lo que estábamos hablando ahora mismo con José Carlos y con Chema. Es decir, en este caso, nuestro mensaje no está claramente definido y podemos dejar que sea así, es decir, que el espectador sea el que le ponga el matiz. Claro, es la discordia y está maquinando que va a hacer la guerra de Troya. Pues bueno, pues no, le duele la espalda y necesita un masaje. Bueno, pues es otra lectura. Bien, y sí que entraría, yo cuando veo esta imagen sí que diría que es una fotografía preconcebida. Es decir, uno no va por el campo y se encuentra una señora que sale llena de barro desnuda en el bosque. Bueno, y finalmente, veis que se repetimos algunas frases como que es un triángulo invertido, pero bueno, la figura se recorta muy bien sobre el fondo, la figura no es confusa, hay una buena relación sujeto-fondo, no hay solapamiento en la pose, es decir, cuando ella estira la mano no se tapa la cara o no se solapa, es una pose limpia, bien recortada sobre el fondo, y sería un momento detenido. Y ahora la pregunta es, ¿podría haber mejorado algo? ¿Hay sugerencias de mejora? Bueno, a mí esto me interesa mucho. Si alguien de momento ya ve una sugerencia de mejora, estupendo, mándame un correo, porque me interesa. Pero es algo que yo me pregunto siempre en el momento de hacer la foto, porque ahí es donde se solucionan las cosas, y luego cuando la proceso. ¿Qué podría haber mejorado yo aquí? Es que la luz, y la próxima vez hay que tener más cuidado. Aquí es donde realmente estás aprendiendo a tener precisión, a cuáles son tus errores más repetitivos. Es que lo das todo por hecho muy pronto. Carlos Sainz, no apagues el coche antes de llegar a la meta, que luego no arranca. Esas cosas se ven ahí, en el procesado de la imagen. A la hora de puntuarla, esto es importante. Hay imprecisiones o ambigüedades graves. Aquí sí que la subjetividad juega un gran papel. Oye, a mí no me mola que el tío me deje el mensaje abierto. A mí que me diga que esto es la guerra o el hambre, o que me lo digan. Bueno, pues a lo mejor es un problema para ti.
Pero si una fotografía, o sea, en este punto seamos generosos, porque es muy fácil botar un cero y quedar de que eres un tío muy estricto, ¿no? Ah, cero, cero, cero. Claro, la veinteava que sale con un cero y digo, "Oh, este tío tiene unas fotos impactantes y maravillosas, o es un canalla, no está reventando aquí el concurso". Yo casi siempre soy generoso en mi valoración. Si no hay imprecisiones o ambigüedades graves, pues la foto ya es decente, oiga. La foto ya es considerable. Si no soy capaz de ver problemas en la imagen, bueno, pues la foto ya está bien considerada. Para mí ya tiene un 60 o un 70 seguro. Y luego, pues con respecto al acabado, por ejemplo, la imagen puede tener ruido, que sería una deficiencia técnica, o no estar perfectamente definida. Pero esto, en el esquema global de valoración, son gravedades pequeñitas. O sea, una foto no puede pasar de 60, de no tener ninguna apreciación grave en cuanto a composición y mensaje, pues a tener un 12, porque tiene ruido en los negros y los negros es el pelo que ocupa un 2% en la foto. O sea, hay que ser muy consecuente de qué es lo que penaliza y qué es lo que puntúa. Y luego pues se puede hacer sugerencias de tratamiento retoque. Pues esto con el filtro drag en ese quedaría espectacular. Pues yo no lo sé. Pues cada uno pues sería su propio jurado que lo piense. Bueno, todo esto se puede hacer de forma muy rápida e intuitiva, pero no hay una guía para el juez, que es lo que yo me encontré cuando fui designado juez especialista. Dije, ¿y ahora de dónde aprendo yo? Si no hay de dónde. Entonces, bueno, pues el hacer un protocolo ayuda a que te des cuenta de qué es lo importante y que te des cuenta que que hay un eje y dónde lo ha posicionado, y si ha apostado por la armonía, en que la forma es redondeada, en que hay simetría, pero luego no hay centramiento y la luz es dura, pues este señor no sabe lo que es la armonía, obviamente, esta señora. Entonces, pensar un poco dónde están las limitaciones del autor. Claro, los procesos que os comentaba de síntesis y análisis, el reducir la imagen a los mínimos elementos y el explorarla parte por parte, nos va a dar esas mejoras, esa objetividad a la hora de valorar. Las virtudes globales pesan mucho y lo que hay que valorar es si las ambigüedades o imprecisiones pues le van a restar mucho. Para mí, la forma de hacerlo bien es impacto visual, primero, me impacta, me llama la atención, sí, bien, ya tenemos una buena puntuación para la imagen. Hay un mensaje, hombre, hay un mensaje potente, que es pues la desigualdad social. Bueno, pues me parece un mensaje potente. Hay momento, pues sí, porque es un tío que desquiciado porque es pobre, se ha tirado del edificio y está cayendo de cabeza sobre el asfalto. Me cachis. Pues eso sí que es un momento fuerte. Composición. ¿Está todo más o menos acorde? Hombre, pues sí. Pues bien. O no. Resulta que aquí pues se puede hacer un poco mejor. Bueno, teniendo un mensaje tan fuerte y un momento tan fuerte, va a pesar poco la composición aquí. Valoraría la técnica como cosa que hay que valorar y el acabado y presentación. Y finalmente, en el momento final de reflexión, antes de poner los puntos, pensaría, ¿es original? Joder, yo nunca he visto nada así. Esto hay que subirlo. Si es muy original, el tío se la ha currado. La maestría del fotógrafo, a lo mejor desde el punto de vista técnico, es una foto muy compleja. Pues ha utilizado el tío 257 flashes con no sé qué, con mezcla con tal, y la luz de la hoguera. Bueno, pues este tío sabe mucho de la luz. Esto es maestría, esto es lo que se premia. Va en conjunto con la dificultad técnica, aunque la maestría puede ser en composición o en mensaje, por supuesto. Y luego el estilo, si además intuyes que hay un estilo propio ya muy desarrollado y que pues esto ya es una obra de un maestro, entonces pues la puntuación debe estar acorde. Bueno, para acabar, por divertirnos un rato, pues os propongo pues que penséis esta imagen que os sugiere, una imagen abstracta, de estas que dejan el mundo abierto a que cada uno piense. Es un ejemplo de imagen abstracta. Entonces, claro, la interpretación del mensaje es confuso, pero bueno, a unos os sugerirá una cosa y a otros otra. Alguno verá una pintura, otro verá un no sé qué y otro un no sé cuál. Pensad si le atribuís un mensaje. ¿Alguien puede decir qué le sugiere o de qué va? ¿Hay alguien que...? Sí, es un tejado, claro. Pero, ¿qué querrá decir el tejado? Es decir, lo que es, ya lo sé yo porque estaba allí. Es mejor que lo sé yo, no sabe nadie. Lo que sí quiero saber es, ¿y a vosotros qué os sugiere? ¿Hay alguien que puede decir, pues para mí esto es la guerra de Crimea? Yo qué sé, algo. Oprime, muy bien, eso es lo que me gusta. Oprime, muy bien. ¿Alguien se atreve más? Una ventana. Bien. Ay, Dios mío, este hombre. Es una jaula.
Muy bien. En efecto, eso es. Hay un patrón de repetición, es como un mosaico, y hay un ritmo, hay una musicalidad también ahí inherente. Pero básicamente yo pensaba en esta segunda foto. Yo estaba haciendo una serie de jaulas. Cuando fotografié el canario y bajé abajo a tomarme ya el bitter card de yo he cumplido, miré hacia arriba y vi el techo y dije, esto es otra jaula. Lo que pasa es que no es una jaula para pájaros, esto es una jaula para seres humanos. Sí, qué bien, qué curioso. Es decir, a la segunda persona que opina le oprime y a la tercera ya dice la jaula. Qué fuerte. Es decir, que la subjetividad, bien, existe, pero bueno. Os voy a decir las principales deficiencias de las obras que se presentan a concurso o a calificación. La primera, que también la comentaba José Carlos, es la falta de expresividad. Es decir, a ti la imagen no te dice nada, y no te dice nada, y no te dice nada, y no sabes por dónde cogerla, y pues puede pasar. Y por eso te han elegido de jurado. Tú estás ahí de jurado y simplemente tienes que ejercer. Mensaje confuso también, es decir, sabes que hay un mensaje, lo ves, pero no te llega nítido, no sabes muy bien por dónde cogerlo. Ambigüedades son pues esas cosas que te hacen dudar de la maestría del fotógrafo. Esas cosas que quedan abiertas, que no están bien definidas, que no están bien resueltas y que tú piensas que no son intencionadas, sino que ha cometido un error el fotógrafo. Y luego, cuando hay oportunidad de hablar con el autor, yo las tengo siempre anotadas en una libreta y lo pregunto. Resulta que siempre hasta ahora son ambigüedades del fotógrafo, es decir, no estaban contempladas en su esquema. Deficiente composición suele suceder, es decir, que hay una niña en una catedral rezando y hay una cruz enorme arriba y no ha alineado la niña con la cruz, están solamente un poquito separadas, se permite el reencuadre, o sea, ves que tanto el centro de interés como el eje, como todo, no ha sido reforzado. Y luego, hablando con el autor, pues resulta que no sabe lo que es el eje, no sabe lo que es reforzado, no sabe estas cosas. Deficiencias técnicas suele haber a veces, aunque menos, pero puede haberlas, que la imagen esté ligeramente trepidada, bueno, esas cosas. Deficiencias de presentación, también las hay, pues fotos pegadas ahí encima de la cartulina, arrugadas, y claro, pues ya ves eso y te quita la gana de puntuarla. Y sobre todo, título irrelevante, sobre todo. Un título que... Canario en jaula. Coño, pues ya lo veo yo. No sé, despiértame algo más, que hay más cosas que despertar. Muy bien. Entonces el título debería aportar algo. Principales deficiencias del jurado, que también las tenemos. Pues mira, la primera. Tratar de explicar lo que el autor ha querido expresar. Es decir, en cuanto yo me meto a ver qué insiste decir tú en la foto, ya estoy metiéndome en el fango. Ya estoy ya empezando a hundirme en el fango ya poco a poco yo solo. Porque además si el autor está en la sala, que suele ser que sí, pues va a levantar la mano y te tiene en sus manos. La forma correcta de expresarnos es a mí me transmite, a mí me sugiere, a mí lo que me evoca esta imagen es la guerra. ¿Es un niño naciendo? Amigo, haberlo intentado mejor. ¿Qué quieres que le diga? Y siempre tenemos salvaguarda posible. Es mi opinión, es lo que me transmite. He dicho la verdad. Y luego un error muy grave es establecer comparaciones entre obras. O sea, un jurado calificador, un juez en un concurso no puede comparar obras porque las obras son incomparables. ¿Qué vas a comparar entre las dos fotos? Es que entre la jaula y el tejado me quedo con la jaula que está más clara. Pero es que no se puede comparar, una es abstracta, la otra es... No hay nada que comparar entre las fotos. Aunque salga un caballo blanco en las dos y el cielo esté nublado, habrá miles de cosas que no coincidan. El mensaje puede ser radicalmente diferente. Eso tenerlo muy en mente, nunca se compara. Además que es ofensivo decir, no, pues es que la de Pepita es mejor que la de Juanito. Pues para ti... ¿Cómo que es mejor? ¿Que te habrá gustado más a ti? Pero es que no es lícito comparar, no es lícito. Cada obra merece su respeto, su tiempo de observación y sus valoraciones independientemente. Bueno, pues ya veis, ejercicios en primer lugar de aislamiento, trabajando el tema de las jaulas y de la libertad, con este gato de piedra tan apropiado. Y después en una imagen muy estática, de esto que veis que faltan valores por todos lados, pues esforzándonos con el color y con el movimiento, buscando darle valores donde no los había, donde solo el autor intenta solucionar.